Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla que tendremos con Bárbara Collio, gracias a la Cátedra Alfonso Reyes y Pasión por la Lectura. Me da mucho gusto que nos acompañen. Y pues voy a presentar a Bárbara Collio, escritora y directora escénica. Sus más de 30 obras de teatro se han estrenado en España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia y en diversos lugares de México. Han sido traducidas al inglés, portugués, gallego, italiano, francés. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destaca De familias y otras catástrofes, por la editorial Paso de Gato. Ha recibido importantes premios nacionales e internacionales, destacando el Premio Internacional para Autoras Dramáticas María Teresa León 2004 en España, el Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón 2017 por su trayectoria teatral y el Premio Dolores Castro 2024 por su primera novela. Ha sido escritora residente en Nueva York, España, Singapur, China y fue la primera mexicana invitada al The Royal Court Theatre de Londres. 3 de sus obras han sido producidas por la Compañía Nacional de Teatro de México. En 2023 coescribe el guión Familia junto a Rodrigo García para Netflix. En 2013 funda su propia compañía, Barcodrama, con la que genera proyectos creativos, editoriales y de divulgación teatral, como el programa de entrevistas de Escorche, así como produce y dirige varias puestas en escena. Cuenta con un máster en estudios avanzados de teatro por la UNIR, España. Es profesora del Colegio de Teatro de la UNAM y de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Bárbara nació en Mexicali, Baja California, al filo de la frontera norte del país. Radica en la Ciudad de México desde el 2002. Cuenta con más de 50 estrenos de sus obras, siendo así uno de los autoras mexicanas actuales más representados también dentro y fuera de su país. Gracias, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Les interesa que hablemos de teatro hoy? Qué bien. Pues comenzamos. Paz. A mí me gustaría saber cómo decides hacer esta conexión entre figuras destacadas del pasado y problemáticas sociales actuales en tus obras. Yo creo que justamente usted está aquí, que entiendo que algunos de ustedes ya la leyeron. ¿Es así? ¿O me han engañado? Ok. Algunos de ustedes no, seguramente, ¿no? Bueno, Usted está aquí fue una obra que empecé en el 2010 y yo creo que es la primera obra que hago este ejercicio de anclarme en unos personajes y en una obra ya hecha, como es Antígona de Sófocles, para reconstruirla. Entonces, es una necesidad autoral que yo he tenido y que reconozco que con ustedes aquí fue la primera vez que eso surgió, pero que ha seguido evolucionando a lo largo de mi dramaturgia, de mi escritura, con Julieta tiene la culpa, con Marina Isabel, que estuvo aquí recientemente en el Festival de Teatro de Monterrey, estuvo el montaje, y que justamente tiene que ver, ahorita 2024 ya es un discurso político, tal cual, ¿no? Ya es un discurso oficial, pero cuando escribí esto, que fue por el 2009, 2008, 2009, sí había realmente una necesidad muy personal de reescribir la historia, de reescribir los finales, de volverte a replantear los personajes femeninos, de volverte a replantear las historias que nos habían contado y ver qué más allá había de esas historias. Cuando es necesario anclarse del pasado es porque lo vas a traer al presente y porque el impacto que tiene que algo que nosotros pensamos es pasado, ya pasó, ya lo superamos y lo traes al presente, es mucho mayor el impacto de decir seguimos igual de mal.
O sea, seguimos igual de jodidos en la sociedad, en muchas cosas, y entonces al espectador, al receptor que le va a llegar esta obra, el impacto que le da tiene otra dimensión. Y por eso a veces es necesario sí traer a esos personajes del pasado, como en Julieta tiene la culpa, hizo un ejercicio de tomar a 3 personajes de 3 obras icónicas, de esos personajes que toda actriz quiere hacer, que es Nora Helmer de Casa de Muñecas, Blanche de Tennessee Williams y Nina de La Gaviota, ¿no? Todo el mundo quiere representar a esos personajes, pero son personajes que, o sea, discúlpame, pero tuvieron un destino terrible, ¿no? Entonces, lo que yo hago en Julieta tiene la culpa es juntarlas como si se conocieran y darles otras opciones y plantar la idea de que realmente la idea de Nora, ubican Casa de Muñecas, ¿no? Es una obra, bueno, fundamental en el teatro, que la idea de Nora Helmer de abandonar a su marido realmente se la dio Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo, y que ellas dos a la vez animaron a Nina de La Gaviota a ser actriz. Entonces es una interrelación ahí de hacer amigas a estas mujeres protagonistas de otras obras y ver qué otra cosa podría pasar. Entonces sí es un juego con lo ya existente, pero también desde otro planteamiento, desde otro punto de vista, dentro de otra época, y es también a la vez el darnos posibilidades también a nosotras mismas de no seguir los cánones ya establecidos, sino de pensar en cómo vamos a reconstruir nuestra propia vida y nuestras propias decisiones, no solamente las mujeres, los hombres, la humanidad entera, ¿no? ¿Cómo podemos tener la oportunidad de reconstruir nuestro presente y reconfigurar nuestro destino? Me parece muy atinada esta idea de poder reconsiderar el pasado que hemos tenido, qué lugar tiene en nuestro presente y qué posibilidades podríamos construir para encontrar nuevas formas de existencia para el futuro. ¿Algún estudiante quisiera compartir un comentario o una pregunta tomando en cuenta la obra de teatro? Usted está aquí. Me dijeron que ustedes hacían muy buenas preguntas, ¿eh? Van a hacer quedar mal a todos. A ver. ¿Qué la motivó a escribir sobre este tema en específico? O sea, porque pues es un tema bastante, o sea, sigue estando presente y sí es un tema que tengo entendido que durante la época en la que lo escribió estaba todavía más fuerte. Entonces quiero saber qué fue específicamente lo que la motivó a escribir Usted está aquí. Pues mira, ustedes aquí voy a dar como una breve reseña para aquellos que no lo han leído y no se vayan en blanco con esto. Yo retomo Antígona de Sófocles, que bueno, Antígona es una gran obra de teatro griego, que es una hermana cuyo hermano ha sido muerto en batalla, y el Estado ha dicho que el enemigo, al vencerlo en la batalla, no se le va a dar sepultura. Y este hermano pues era parte del bando enemigo, cae muerto y no se le da sepultura. Entonces Antígona va con el rey a exigir que le dé sepultura porque es una cuestión divina sepultar, y además el rey es su tío, además el muerto es hermano de ella y sobrina del tío. Siempre los griegos es una cosa familiar muy tremenda. Y entonces es esta lucha del Estado contra el individuo, de la necesidad individual contra la necesidad del Estado. Y es una obra muy interesante justamente porque plantea en ese tiempo también las razones del Estado, en este caso de Creonte, para no darle sepultura a este hombre, pero también las razones de una hermana, de una mujer que quiere sepultar a sus muertos. Por tal en el tiempo, Antígona ha sido muy recurrida sobre todo en estas situaciones sociales en las que vivimos muchos países, no solamente es de México, ni siquiera es de Latinoamérica. En Europa también se le están pasando muy mal, si ven las noticias, ¿no?
de tanta gente que es desaparecida o muerta o encarcelada por causas políticas y que sus familiares los buscan y tratan pues de darles un buen fin, si no va a haber otra cosa más que eso, o de rescatarlos. Entonces hay muchas versiones de Antígona, muchísimas versiones de Antígona por autoras y autores de varios países. En mi caso particular, lo que a mí me impactó, y aquí traigo un poco pero quisiera que lo viéramos más adelante, un poco del proceso que me llevó a escribir esta obra. Yo suelo tener un cuaderno, así como el que ustedes traen, para cada obra que escribo, ir vaciando ahí toda la información y todas las cosas, y tenerlo como ahí concentrado como un proceso de escritura, y traigo parte de... le tomé fotografías antes de venir para compartirlo con ustedes. Y exactamente el punto es de que un día abrí el periódico Reforma, y en la primera plana estaba una mujer cuyo hijo había sido secuestrado. No habían dado, había ido a todas las instancias de la policía para que lo ayudaran a encontrar a su hijo. Se presumía que estaba muerto. Pero ella decía, no me importa que esté muerto, yo quiero encontrarlo. Entonces vi esta fotografía de esta mujer sentada justamente a los primeros días que había ascendido al poder Felipe Calderón. Pues yo creo que sí era como septiembre, octubre, yo creo, ¿no? Como por estas fechas, que es cuando los nuevos presidentes, o ahora nueva presidenta, asume el poder. Entonces, no, fue enero, ya me acordé, fue enero, porque además era mi cumpleaños. Entonces para mí fue muy impactante ver la imagen de una señora con su bolsa, ya saben, ¿no? Una señora así con su bolsa, ¿no? Sentada en la oficina presidencial con el presidente, diciéndole, oiga, pues quiero a mi hijo, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿cuántas instancias no le hicieron caso a esta mujer? ¿Cuántas instancias han fallado como para que tenga que sentarse con el presidente a eso, ¿no? O sea, la estructura política y social, hay instancias que se dedican a resolver las cosas, y entonces, ¿cuántas no han servido y no han hecho nada, o lo han hecho mal, o no lo han querido hacer, qué sé yo, para que no se le haya dado seguimiento al caso de esta mujer, que la mujer tenga que llegar a presidencia? Y como el presidente iba llegando, siempre cuando van llegando son encantadores, ya después todo se vuelve extraño. Estaba esa foto ahí. Entonces, para mí fue muy impactante eso, y sobre todo creo que uno empieza a escribir obras cuando te empiezas a hacer muchas preguntas. Yo me empecé a hacer muchas preguntas. ¿Cómo fue que llegó ahí? O sea, ¿cuál fue todo el camino que tuvo que recorrer hasta llegar ahí? Y entonces empecé a investigar sobre ese caso, y que era el caso de Isabel Miranda de Wallace. Pero luego buscas de ese caso y encuentras, bueno, una montaña de casos y demás sobre gente secuestrada que pues, no se resuelven los casos. Y realmente mi primera idea no fue Antígona, sino que cuando fui armando la obra que yo quería hacer, pues inevitablemente Antígona estaba aquí, ¿no? Así como, hola, ¿no? Era inevitable no relacionarla con Antígona, y entonces me di a la tarea de también reescribir una obra tomando como Antígona, pero también dándole otra dimensión, sobre todo al final, que luego, espero ya en otra pregunta hablaremos de eso, del final, y plantearlo en un aquí y ahora, ¿no? Porque de pronto cuando las cosas griegas pasan es, ay, son los griegos, ya ven cómo son. O esto que me preguntabas del pasado, es pasado, ya pasó, no, ahora ya estamos súper bien. Y no, pues la onda era ponerlo en una época actual donde eso sigue pasando, ¿no? Y de ahí me fui como hilo de media, o sea, fue como, no sé, varios meses de trabajo, mucho trabajo de investigación, mucho en esta obra en particular. Y fue muy apasionante hacerlo, pero también como muy doloroso hacerlo, ¿no? Y también cuando se llevó a escena y se presentó, era muy fuerte también ver que mucha gente que había pasado por esa situación iba a ver la obra, y llegaba a una catarsis también como público, ¿no? Al verla, porque eran familiares de personas desaparecidas. ¿Sí? Ay, bueno, 1, 2, 3.
Sí, hola Bárbara, ¿qué tal? Sí, definitivamente me recordaste unos comentarios de García Dual que mencionaba de la importancia de los griegos, que era que seguían vigentes porque trataban los sentimientos humanos, que estos nunca pasaban de moda, ¿no? Entonces siempre ese sentimiento de la desesperación, la amargura, el amor, la tristeza, pues siempre están vigentes, ¿no? Y, y yo creo que en tu obra no nada más está Sófocles. Le comentaba yo a la doctora que también hay un amalgamiento de todos los actores, de todos los dramaturgos, pues que me imagino que ya conoces, ¿no? Yo le comentaba de Samuel Beckett, le comentaba de Usigli, ¿no? Pero mi pregunta va, me comentabas ahorita, diste al punto con lo de las personas que han sufrido esta situación. Mi pregunta o mi duda es, de tu obra, ¿qué parte consideraste más difícil o en qué parte sentiste esa complejidad de poder representar estas situaciones para gente que no ha pasado por estos casos, ¿no? Que dijeras de qué manera los voy a sensibilizar a alguien que no esté expuesto a esta situación o no directamente, que esté nublado, por decirlo de una manera, porque pues, nos afecta a todos, ¿no? ¿Cómo fue esa dificultad? ¿Cómo la pudiste traspasar? Pues justamente ese rompimiento al final. O sea, justamente es el rompimiento, que eso yo lo tenía en la cabeza desde un inicio. O sea, muy al principio muy al principio de escribir las demás escenas y la obra, yo tenía ya esa escena del rompimiento, de que justamente, yo me cuestiono mucho también al teatro, yo critico muchísimo al teatro y lo cuestiono también mucho de siempre, ni siquiera de una forma consciente, ¿no? No es voy a criticar al teatro, no, sino que me sale porque también me cuestiono a mí misma y lo que hago. Entonces, también hay una cosa que tiene que ver con la ética también y que tiene que ver con sí, queremos representar personajes que sufren, que se desgarran y qué tal, pero finalmente los actores terminan de dar una función y se van a su casa tranquilamente y no necesariamente ni siquiera tienen una postura política o no. O sea, actores, o sea, todos los que hacemos teatro, pues, ¿no? Finalmente a nosotros no nos pasó. Esa es una línea que Isaura le dice, que la hermana le dice a Antígona. O sea, te entiendo, pero, güey, a mí no me pasó. Entonces, si a mí no me pasó, por más que la empatía, a ti no te pasó, ¿no? A ti no te atravesó esto. Entonces, justamente es el rompimiento que en el montaje igual los actores sí se me enojaron un poco. Yo no dirigí esa obra, pero estuve en una lectura y sí se me alborotaron un poco los actores porque como que sentían que los estaba haciendo ver mal. Pero es que, a ver, así es, ¿no? Finalmente es un rompimiento espacio-tiempo. Es un rompimiento espacio-tiempo. Que si se quieren venir a sentar acá, muchachos, que no se queden ahí parados. Es que veo a todo el mundo haciendo señas, pero miren, acá hay lugar. Es un rompimiento que finalmente es un rompimiento espacio-tiempo, que el actor que hace Creonte empieza como ¿no? Algo le empieza a pasar en el ojo porque trae el teléfono en su bolsillo y siente la vibración que le están hablando, ¿no? Y él sabe que su hija lo está esperando solo en su casa por no sé por qué razones, la hija está sola y demás, y que vivimos en una ciudad con un alto índice de violencia, que los cercos se rompen, los candados se rompen, las bardas se saltan. Entonces simplemente él está así y la actriz que está haciendo Antígona ve eso y es un rompimiento tiempo-espacio, donde en un diálogo que no existe más que en un instante dentro de sus cabezas, es decir, ay güey, o sea, yo ya quiero que esto acabe, que aplauda a la gente y ya me quiero ir a mi casa. Y a la hora resulta que la que hace Antígona y hemos estado con ella todo el tiempo, ay, pues yo la verdad hubiera hecho el personaje de la hermana, ella ya acabó muy a gusto, yo sigo aquí, ya me quiero ir. Y el actor que hace Creonte es como él que tiene ahora la cosita de quizá algo esté sucediendo en mi casa. O sea, ahí revierto todo. Fue una obra muy criticada también por eso, de que, ay, todo iba tan bonito y lo rompiste. Y yo, pues el teatro nunca ha sido bonito. Digo, no me interesa hacer un teatro bonito, ¿no? A mí me interesa hacer un teatro que golpee a la gente, o sea, que te aviente algo en la cara, si no, digo, que incomode.
Exacto, porque creo que, y aparte la gente a eso va al teatro, también a eso va, si quieres ver algo bonito, te quedas en tu casa viendo la tele, súper bonito. Entonces fue una obra que muchos sí se engancharon, mucha gente sí fue así como, "Ay, ¿por qué? ¿No? Haces esto". A los actores, a la directora le costó mucho trabajo hacer ese rompimiento, no sabía cómo marcarlo, o sea, fue todo un show ese rompimiento. Pero justamente el efecto que yo quería causar es esto que tú dices y el título de la obra, usted está aquí. Todos estamos aquí, todos somos parte de una sociedad donde igual no me toca, pero sí le toca al de al lado, y cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer para poder luchar por eso, ¿no? Y que no siga pasando. Y sobre todo poner a todo el mundo en un estado de vulnerabilidad. Para mí eso era importante, ¿no? O sea, la gente sí salía nerviosa del teatro, ya me voy, ¿no? ¿Vamos a cenar? No, voy a mi casa. Y ese era también un tanto a lo que yo quería causar, ¿no? O sea, que finalmente todos somos vulnerables. Y de pronto el teatro lo que hace mucho es, le está pasando a ellos. A ellos les está pasando, pero yo todo bien. Y aquí era voltear el foco y decir, no, todos estamos aquí. Muchas gracias. Que acá hay sillas, muchachos, si se quieren sentar. Bueno, yo quería preguntarle si al escribir esta obra, precisamente como estaba comentando, que se trata con temas y actores políticos como el presidente y diferentes personas que están en situaciones de poder, no sintieron en algún momento angustia o miedo a alguna represalia, digamos, por alguno de estos actores en relación a escribir a un tema que demuestra su falta de acción. Excelente punto de vista, porque justamente yo en algún momento dado sí traté de contactar a Isabel Miranda, a tal, jamás me contestaron el mail. Traté de que fuera, incluso en ese momento no era Secretaría de Cultura, sino era, bueno, no sé, las cuestiones como de gobierno, que fuera el regente de la ciudad y tal. Y no van. Y justamente esa pregunta la acabamos de discutir en un foro que invitaron también hace poco por Zoom con autores de Argentina, Paraguay, España y demás. Y preguntaban justamente lo de la represión política. Entonces a mí me salió súper espontáneo y todo el mundo fue así como de, ¿por qué dices eso? Pero dije, es real, sonará raro, pero es real. Y yo dije, ojalá tuviera represión política. ¿Por qué? Porque eso significaría que en este país el teatro importa. ¿Me explico? Entonces, tú puedes hablar mal del presidente, de cualquier cosa, puedes denunciar estas cosas, pero de alguna forma el teatro, no hablaré de todo el arte, pero también podría expandirse a eso, el teatro dejó de tener importancia política, es decir, a los políticos no les importa. O sea, no va a generar un movimiento ni la crítica va a generar nada. Entonces, por tal no hay represión porque no importa. Donde hay represión es porque el teatro está muy incrustado en la sociedad, donde la sociedad sabe que su teatro es una representación de ellos mismos, que es una voz de ellos mismos y está muy integrado a la sociedad y es un patrimonio realmente pegado a la piel de la sociedad, como sucede en muchos países, ¿no? Desafortunadamente en México no es así. El teatro de pronto es un adorno y entonces no tiene ese poder como para que alguien diga, no digas eso. Entonces, cero, no hubo absolutamente ninguna repercusión. O sea, que suena bien, pero sí ven el poliedro de la situación. Bueno, primero muchas gracias, Bárbara, por tu obra y por estar aquí. Y a todas las personas involucradas en que estés aquí también, ¿no? Justo yo, en los últimos días en la FIL, Cristina Rivera Garza y Jazmina Barrera y otras escritoras estuvieron hablando de cómo esta inquietud que hay de ir al archivo
de ir al archivo, de explorar la historia y de llevar el archivo a la creación de nuevas narrativas, ¿no? De desplazarlo al espacio de creación y de imaginación, también como parte de reconocimiento al archivo, ¿no? Como de acto de cuidado del archivo. Creo que, bueno, sí, por eso mi parte favorita justo de la obra fue esa ruptura en la que se cuestiona al teatro mismo, pero te estás cuestionando a ti escribiendo la obra también, ¿no? Y creo que es una parte importantísima porque nos regresa, o sea, nos sienta otra vez en donde estamos, nos recuerda que estamos aquí, ¿no? Y desde ahí también, en otra mesa, Mónica Ojeda, Gabriela Damián Mirabete, escritores estuvieron hablando de las distopías, pero en torno a la creación, o bueno, cómo nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad, cómo nos regresa al miedo, y lo importante que es, porque desde esa vulnerabilidad, o sea, desde reconocernos vulnerables, es que podemos hacer comunidad, ¿no? O sea, si sientes miedo, si sabes que eres frágil, entonces necesitas conectarte a los demás. Y creo que esa parte en tu obra es importantísima porque es eso, ¿no? Y sí quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cuál crees tú? Digo, porque es un tema muy latente, digo, hoy, ¿no? Creo que el día de hoy es un recordatorio, hoy 2 de octubre. Es un tema muy latente todavía. Las personas siguen siendo desaparecidas, las personas siguen buscando a sus desaparecidos. Y escribir sobre esto, ¿no? Pues me imagino que debe ser un proceso también muy pesado y muy potente desde la conciencia de que tú estás aquí. Entonces, en ese sentido, sí quería preguntarte cuál crees que es la responsabilidad, ¿no? del teatro, desde el teatro, pero también desde la creación literaria y la creación artística, al representar estas violencias y al traer estas violencias a la creación. ¿Cuál es la responsabilidad por también abrir espacio para crear nuevas narrativas que nos permitan hacernos la vida más vivible? Eso, y también cómo cambiaste tú durante el proceso de escritura, cómo te cambió a ti crear esta obra. A ver, voy a tratar de... A ver, creo que voy a empezar por la última. Yo me acuerdo que mucha gente no me dejaba escribir. Sí tengo esa sensación que la tuve que escribir casi a escondidas, porque sucede también con las escritoras. Te digo, ahora ya están cambiando muchas cosas, pero con las escritoras además uno tiene que hacer 1000 cosas en su vida y demás. Y me acuerdo que una amiga estaba de vacaciones y quería que fuéramos a pasear a no sé dónde. Yo, no, estoy escribiendo. Ay, pero ¿por qué? ¿No? O sea, siempre te cuestionaban, ay, ¿por qué haces eso? ¿No? Como para. Y yo defendía siempre mucho, y también es algo que les quisiera compartir también, hay que defender como mucho tu espacio para crear, ¿no? Quizá me saca el tema, pero bueno, desde Virginia Woolf, que lo dejó escrito, ¿no? Que hay que tener dinero y un espacio propio. Siempre se dice el espacio propio y no se menciona el dinero, pero sí hay que tener, o sea, dinero para poder dedicarte a escribir y también defender tu espacio y también defender tu postura. Yo sí creo que esta obra, por ejemplo, ganó este premio porque la mandé al Premio de Monterrey y porque los jurados en su momento era gente que pudo leer ahí muchas cosas en la obra, pero estoy segura que si lo hubiera mandado o hubieran sido otras personas, las jurados, hubieran dicho que es esto, no. ¿Por qué lo rompe, no? O sea, es que sí causó mucho escozor ese rompimiento en su momento, ¿no? No sé, es que hablas de responsabilidad y no, de verdad no es algo como consciente. Yo creo que sí es una necesidad muy personal el justamente que el teatro atraviese más allá de cualquier cosa, y no estoy hablando de un teatro serio y aburrido y súper intenso. Puede ser un teatro sumamente apapachador incluso para el espectador, lo puede gozar muchísimo, pero que sea tan agudo como una esquirla
para que le llegue a atravesar un punto que en el tiempo el espectador o el lector pueda tomar para su vida y cuestionarle algún punto de vista. No trato de enseñarle a nadie, ni trato de educar a nadie, simplemente el que sea tan agudo, tan afilado, que te haga dejarte pensando en algo de una forma distinta como la pensabas, quizá. Esta obra en particular ha sido curioso porque creo que es la obra, no es la más representada, curiosamente, no es la más representada, no sé, tiene, no sé, como 5 montajes nada más, no es ni siquiera la más representada, pero sí definitivamente es la más estudiada. O sea, está en estudios de Italia, de Grecia, de España, de Estados Unidos, o sea, los investigadores estudian mucho esta obra y está como muy documentada en varias partes. Justamente creo que también por eso me invitaron a mí aquí a hablar de esta obra acá, pero sin embargo ha sido poco representada. Y eso para mí también dice como muchas cosas, porque representar esta obra sí implica una responsabilidad. Yo recuerdo, no traje ahora una foto del montaje que sí hicimos, pero yo recuerdo perfectamente un día que una mujer en medio de la función empezó a llorar de una forma incontrolable. Y el montaje, o sea, hagan de cuenta que el montaje era, ustedes son el público y los actores andaban entre ustedes, ¿no? Así era el montaje. O sea, todos, o sea, no había separación entre público y actores, todos estaban ahí, en una misma área. Entonces, imagínense una que empieza a llorar incontrolablemente y los actores, yo desde afuera decía, ¿qué van a hacer? Y los actores de una forma, ¿no? Que ni siquiera se pusieron de acuerdo también en esa telepatía que tienen los actores, que les dije, ven, sí existe esa telepatía. De alguna forma se pusieron de acuerdo y entonces toda la obra empezó a girar en torno a esa mujer, esa espectadora que estaba llorando, ¿no? Fue una función muy, muy particular y yo que estaba afuera viéndola, me empecé a sentir muy mal. Justamente porque me cuestionaba, ¿y yo por qué escribo estas cosas que van a hacer llorar a la gente? Pues yo quién soy para poner a la gente o sea, sí me empecé a cuestionar como mucho nuestra responsabilidad como autores con lo que aventamos al mundo y qué impacto va a tener con la gente, ¿no? Cuando se termina la función, esta mujer sale, claro, no sabía que yo era la autora ni nada, o sea, no sabía, yo me acerqué a ella muy así cautelosamente y le dije, ay, ¿estás bien? Y me dijo, sí, porque mi hermano desapareció hace 5 años y no había podido llorar hasta ahora. ¿No? Y es así de, wow. Y me enteré porque me acerqué, porque me atreví a acercarme. Y para mí eso fue muy fuerte. Luego me he enterado de otras historias también. Y entonces ahí es donde captas tú justamente esta responsabilidad que tienes en el arte de hacer lo que haces, ¿no? Es muy fuerte. Si van a ser autores, hay que pensar en eso también, es importante. Sí, creo que es importante reconocer el coro de voces que nos habita, cómo la sociedad habla en nosotros cuando intentamos crear algo. Sí, buenos días. Solo para regresar un poco a la comparación con Antígona, y usted está aquí. Mi pregunta va en torno a que, ¿cuáles entendemos que ciertas similitudes estructurales de la situación, pero me gustaría tal vez hablar un poco más acerca de las diferencias entre la tragedia griega. Sé que en Prepatec se sigue leyendo Edipo Rey. Yo he asignado Antígona en clases de filosofía de 6º semestre de preparatoria. Y usted habló de Antígona como el conflicto entre el individuo y el Estado. Yo diría más bien que, no solamente yo, Antígona juega un papel central en la fenomenología del espíritu de Hegel. Es una cuestión entre la ley divina
y la ley humana, y aquí cito a un intérprete de Hegel, lo que hace que algo sea trágico en lugar de ser simplemente desafortunado o simplemente terriblemente triste, es la idea de que los personajes que encarnan algún aspecto básico de la identidad propia de una forma de vida, dada la forma en que son, hacen lo que tienen que hacer. Y esta acción de su parte necesariamente los lleva a un final terrible. Es decir, en Antígona de Sófocles, tanto Creonte como Antígona son personajes, sujetos éticos. No es una cuestión entre seguir, la cuestión es si seguimos la ley divina, si Antígona sigue la ley divina, tiene que violar la ley humana. Es el deber de Creonte ejercer la ley humana, que termina violando la ley divina, lo que revela una fisura dentro de la cultura griega. Entonces, más allá de las similitudes estructurales del caso, ¿cuál sería la diferencia entre la tragedia griega, entre una ley divina y una ley humana? Y lo que parecería ser aquí en usted está aquí alguien que se enfrenta no a un estado legítimo, como el de Creonte, porque usted también dijo hace rato que a lo mejor estamos igual de mal que en términos que en Antígona, diría que estamos mucho peor, porque ahí sí había una tragedia, diríamos. Entonces, ¿cuál es el carácter de la tragedia actual que vive el país a diferencia de lo que se vivía en la Grecia antigua? Gracias. Ok, en resumen, la pregunta va sobre las diferencias entre Antígona y usted está aquí. Sí, entre Antígona, si es vista como el individuo contra el Estado. Antígona es un ejemplo, ahí podemos encontrar los 5 tipos de conflicto dramático que establecen los griegos, no solamente es el individuo contra el Estado, sino lo divino contra lo humano. O sea, hay lo que tiene que ver mucho en el teatro, desde los griegos hasta ahora, es de que cada uno de los bandos tiene razón. O sea, no hay buenos ni malos, sino cada uno tiene razón. Y tiene sus razones, sí, en el teatro. En el teatro en general, claro, sí. O sea, como autores tenemos que inyectarle razón a cada uno de nuestros personajes, ¿no? O sea, sean equivocadas o no, eso lo juzgará otra persona. El autor no puede tener prejuicios hacia los personajes. Si yo empiezo a escribir algo pensando que el presidente va a ser el malo, pues ya valió. O sea, no sería tan poderoso porque no sería muy panfletario. Creonte tiene razón, o sea, sus razones las tiene. Antígona, desde su punto de vista, tiene razones, pero también otro personaje muy importante para mí que es Ismene. Y que Ismene tiene razón, tiene sus razones. Aquí creo que a lo mejor convendría ver un poco de lo que les traigo del proceso para llegar también a eso. Bueno, este es un dibujo que ya es casi al final del proceso, cuando decidí el título y como no estar viendo en este mapa de los centros comerciales, que es Ontoy, ¿no? Y ver la ciudad como un mapa de centro comercial, ¿no? Y pues usted está aquí. Ese fue un dibujo que hice, que ahorita le comentaba a Tania que fue el que di de referencia para la portada del libro. Pero les digo, los tiempos han cambiado mucho, claro, tenía que ser una mujer sexy, casi desnuda, avanzando. No, yo no soy responsable de esa portada, por favor. Esa fue mi referencia, esto fue lo que se logró. Si podemos pasar adelante a la siguiente página. Oigan, me voy a venir para acá para poder ver, ¿no? Porque si no, no voy a ver qué fue lo que ¿Ya te vas? No. Yo dije, ya se va y te estoy contestando tu pregunta. Por ejemplo, esto... Ahí voy, sí. Pero no la tragedia actual, yo voy a hablar de mi obra, ¿sí está bien? La tragedia que representa usted está aquí. Ajá, sí, ajá. Ok, entonces, en este cuaderno, por ejemplo, primero tenía que investigar, ¿no? Decía alguien sobre la investigación, muchos términos que a la hora de la hora no se ocupan,
pero que sí es bueno nutrirte de toda la información posible, ¿no? O sea, la investigación es algo fundamental para nutrirte de cosas, no porque todo vaya a estar en la obra, de hecho nada está en la obra, pero tu cerebro empieza a manejar como ciertos términos, ciertas cosas que son necesarias para entender el mundo de cada uno de los personajes y a cada uno darle la razón, que es al punto que voy. Entonces era así desde qué es la PG, JDF, el AFI, quién era fulano de tal, mengano de tal, quién estaba en la fiscalía, qué estaba pasando en la PGR, el ASIEDO, números de teléfono. Empecé a buscar como cifras de este caso de Isabel Miranda, cuántos años tenía el hijo, cuántas esquelas publicó, o sea, todos esos números que uno va anotando y que igual ocupas o no ocupas, pero sí lo ocupas todo, realmente, porque tu cabeza empieza a pensar en función de los personajes, que eso es muy importante, o sea, cómo piensa el personaje, qué hace el personaje. ¿Podemos ir a la siguiente? Acá pensaba también en esas palabras que escribí en esas páginas, que era la fortaleza contra la fragilidad. Pensar en la fortaleza que tienen todas estas personas que hacen marchas y que hacen movimientos y que fundan un mil y un cosas para buscar justicia, ya sea de desaparecidos o de cualquier cosa. Se ve una gran fortaleza, pero también tienen una gran fragilidad porque han perdido algo que les es importante y eso siempre es importante como tenerlo en mente, como en un personaje vamos a dotarlo de esa fortaleza, pero también de sus fragilidades, como nosotros, como somos los seres humanos. Algunas frases que iba apuntando de las personas que a lo largo de la historia han hecho algo por sus familiares desaparecidos. Seguimos, por favor. Hola. Gracias. Cuando estaba primero buscando a Isabel Miranda, me dice, ¿qué le preguntaría? No sé, pero también hablando de la responsabilidad, ¿no? Oye, ¿cómo le pregunto? O sea, híjole, o sea, ¿cómo te acercas a alguien que ha pasado por eso y no puedes? Bueno, ¿y usted cómo se siente después de perder a su hijo? Mal. Ay, qué bien. Dígame más. Pues no, o sea, no puede llegar así, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llegar a esa información que te gustaría tener o no? El autor también cuando anda mucho en esto, pues tienes que aprender como el arte de la entrevista también, o sea, ¿cómo puedes llegar a qué es la mejor manera de preguntar, de acercarte a la gente y demás? Finalmente esas preguntas nunca se las hice porque nunca me contestó. Incluso el invité al estreno tampoco nunca fue, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque al principio tenía este espíritu investigador, pero luego me di cuenta que en la ficción tenía que yo que encontrar mis respuestas, ¿no? Justamente. Esos son dibujos que hago como de ciertas imágenes que me vienen a la cabeza y que luego se convierten en escenas. Los que leyeron la obra, por ejemplo, esa monita con la pistola era este momento en que sí sucede en la obra, en que está investigando y alguien la amenaza, ¿no? Porque también es eso, como tu pregunta de allá, no tanto el Estado te persigue, sino los mismos maleantes. En el caso de estas personas que han tomado las riendas de la investigación por su cuenta, ¿no? Eso a mí me parece muy, muy fuerte, ¿no? Que nosotros como ciudadanos sabemos que tenemos que tomar las riendas de las cosas. O sea, ¿quién de ustedes ve un policía en la calle y se siente seguro? Eso está bien jodido. O sea, que veamos un policía y te tenses, porque no representa una figura de seguridad, sino de alguien que te puede multar, sacar dinero, arrestar o golpear, o sea, que puede cambiar tu vida con todo el poder del mundo y no puedes hacer nada. Entonces, a esa sensación de como sociedad que tenemos, o sea, para mí es muy impactante, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, quiero llegar a un triangulito que creo que es la última, igual luego me regreso. Verás, dale a dónde está mi triangulito. Faltaba bastante.
Ahí está mi triangulito. Ok. Para mí es importante también un personaje clave en la historia que es Isaura, que es Ismene originalmente, en el mío se llama Isaura, y era hacer un triángulo, o sea, no solamente irme hacia Ana y el señor, que el señor representa, es el presidente o el jefe también, ¿no? Que fue otra decisión situar la obra en Tebas. Y un Tebas imaginario, porque quién sabe dónde está Tebas, quién sabe. Ya fui a Tebas un día, así dije, sí existe, qué emoción. Para mí era muy emocionante llegar a Tebas y ver que sí existía, pero está en nuestro imaginario, que es esta ciudad, que es aquí, y que tiene un mismo sistema político que el aquí, es decir, hay un presidente, hay un jefe todopoderoso, y justamente ahora, qué bueno que me lo recordaste en 2D, o sea, ¿no? Hoy que alguien entró nuevo a la silla presidencial, justamente es el día en que él llega también a esta silla presidencial, ¿no? Bueno. Pero también había esto de Isaura, que muchas veces se representa a Isaura como la cobarde, o sea, como la que no se aventó a hacer lo mismo que Antígona, como que Antígona era la más fuerte y Isaura la debilona, ¿no? Entonces, para mí es importante darle fortaleza a Isaura, porque ella también lo que está defendiendo es, o sea, si Antígona, Ana, en el caso de usted está aquí, Ana es la madre del desaparecido, y si le di un hueco en mi vientre para que naciera, voy a dar un hueco en la tierra para que descanse en paz. Punto. O sea, y no me alegues. ¿Hay razón o no hay razón? Esa es mi razón. O sea, yo lo voy a enterrar porque soy su madre, y esa era su razón. Pero también está Isaura, que la apoya en un principio y está con ella, como familia, como hermana, como todo, pero también llega un momento en que empieza a amenazar a su familia, que empiezan los reporteros a estar enfrente de su casa, que le arrancan ¿no? los botones a la camisa del marido en un jalón, y ella dice, hasta aquí, o sea, por favor, detente, porque no lo vas a, o sea, esto es más fuerte que tú, no lo vas a lograr, detente, porque ella defiende a su familia. Y es cuando le dice la frase, a mí no me pasó. A mí no me pasó y yo tengo que defender a mi familia. Y a eso a mí no me parece ninguna cobardía, sino, pues tiene razón. O sea, finalmente ella, su hijo, pues ya lo perdió. Ya está muerto, ya se sabe que está muerto. Ok, está bueno que quieras enterrarlo, yo te apoyo, pero si por eso voy a poner en peligro a mi familia, híjole, hasta ahí, entonces tengo razón, tengo mi razón. Pero también el político, el nuevo político, el señor, en su primera escena que sube a la silla, menciona esto, que desde niño él entró ahí, es de una familia política, de abolengo, que toda su vida creció pensando en llegar ahí, y trae como sus buenas intenciones, pero inmediatamente hay un personaje que es esta figura que de pronto aparece, que en todo está, si lo recuerdan, que no es el señor, sino es el otro personaje que está ahí, que es como consejero. Sí. Y que en algunas escenas el señor obedece a ese consejero. El consejero es realmente el que le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces también ahí mi premisa es de que el poder realmente no lo tiene el presidente ni lo tiene el jefe. El poder es algo mucho más grande, mucho más, que el presidente está ahí para hacer lo que el poder más arriba de nosotros y que no conocemos y que no le podemos dar rostro, dice que es lo que hay que hacer. Y eso representa a ese personaje que anda como por ahí, ¿no? Y que no se sabe bien quién es. Entonces también el presidente, como Creonte, él tiene que accionar de acuerdo a las leyes del Estado, porque lo que tiene que mantener es el Estado, es la política, y no la va a poner en juego por un individuo. Entonces también tiene razón. Y entonces parte mucho de mi trabajo era justamente el balance entre los personajes, donde cada uno tuviera toda la razón del mundo para hacer o no hacer. Me pregunta sobre la diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna.
voy a usar tus mismas palabras. Claro, en la tragedia antigua todos acababan, era un destino terrible, muertos, atravesados por una espada, bueno, encerrados en una cueva, muertos, una cosa muy tremenda. Era muy evidente su final. Era muy evidente porque morían, trágicamente, o sea, terriblemente. ¿Cómo asumimos una tragedia moderna también? Los finales son peores que la muerte. O sea, la muerte no es el peor final, sino es romper tu espíritu o romper algo dentro de ti que es invisible a los ojos, pero que definitivamente te desmarca del mundo. Desde Chekhov, la tragedia es eso que se rompe dentro del ser humano. O sea, no son finales terribles. Es eso que se rompe del ser humano, que nada volverá a ser igual. Y eso es desgarrador. Y justamente esta en una tragedia moderna, justo cuando ya incluso Ana, ahí sí tuve mucha visión yo, tiene esta escena con los medios, donde los medios le empiezan a acusar de tener dinero de partidos políticos y de que si realmente qué tanto le gusta posar para los medios y manipular a los medios y demás. Eso, insisto, lo escribí en el 2009 y luego la vida real convirtió a estos personajes justamente en eso. Y entonces ahí ves cómo esta madre, que empieza con una cuestión realmente muy personal, de pronto se convierte en un ente político, donde, o sea, evidentemente algo se rompió en ella, ¿no? Y justamente ahí es cuando es el rompimiento de la obra y viene todo esto de lo que ya hablamos. Entonces creo que ahí también está el trabajo de la autoría ahora, del teatro ahora, ¿no? Que cómo suceden estos pequeños quiebres del espíritu, de nuestra fe, de nuestra visión de nosotros mismos, del mundo. Adelante, hay una pregunta por acá. Muchas gracias, Bárbara. Me parece muy importante esa aclaración, ¿no? De que pues, el Señor no es precisamente el presidente de México, ¿no? O sea, esto no es el Estado mexicano tal cual, o sea, está establecido en Tebas, ¿no? O sea, el escenario de entrada es un escenario que no es ninguna ciudad en México, ¿no? Entonces, y no es, ni siquiera el personaje se llama el presidente, ¿no? O sea, mucho menos Calderón, se llama el Señor. Y una de las cosas que hablamos con Ana Laura era incluso cómo nos interesaba que este personaje del Señor, que representa esta última, bueno, no última, pero es la cara de la autoridad, digamos, dentro del estado de la obra, parece bastante joven y presenta una visión de un estado justo cuando entra al poder y vemos cómo va a través de tener que seguir el consejero, se va cambiando su posibilidad de hacer real su visión por su tiempo en el poder, ¿no? Entonces, creo que ahí el rompimiento es tan importante porque en realidad el escenario de la obra no sugiere de entrada ser México, ¿no? Incluso los epígrafos que podemos ver en el texto, pues no necesariamente los tendrían la audiencia, ¿no? Entonces no necesariamente una audiencia en un teatro tiene, sin el rompimiento al final, esa posibilidad de entender pues, dónde está, ¿no? O sea, que usted está aquí. Creo que es necesario esta parte. Pero quería preguntar, referirme un poco más a lo que mencionaba nuestra compañera sobre la comunidad y la forma en que el Señor y Ana y Isaura están vinculados el uno al otro. Una de las cosas que comentábamos en clase es un poco como mi lectura de la obra, pero, o sea, pareciera que el trasfondo de la comunidad política es ese trasfondo natural, ¿no? Que se remarca
sí dentro de la obra original de Sophocles, pero en tu obra a través de las primeras líneas que mencionan el calor que está haciendo. Y luego hay el crisis de agua que aqueja a la ciudad. Y luego vienen, bueno, ya la referencia a los pájaros que están muriendo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, porque yo terminé por proponer a mis estudiantes una lectura ecocrítica de esta obra, y quería preguntarte si era algo en que estabas pensando a la hora de escribir la obra, porque a mí se me hacía que hay como un escenario de vulnerabilidad que propone la necesidad de encontrar un equilibrio entre estos diferentes personajes, que cada uno en su razón, ¿verdad? Pero no sé si con yo les decía a los estudiantes, no puedes hablar de la temperatura, no puedes empezar una obra hablando de cuántos grados de calor está haciendo en el siglo XXI sin estar hablando de que el clima dejó de ser neutro en nuestro siglo, ¿no? Pero, pues, o sea, tú me puedes decir que no, no está bien. No, es que sí tiene una visión cosmogónica. O sea, también yo lo que juego es darle una visión cosmogónica a la obra. O sea, hay también, o sea, hemos llegado a un punto donde la propia naturaleza se está volviendo en contra de nosotros. O sea, el cambio climático. Por ejemplo, ahora recordaba, este año hizo un calor infernal en todas partes, ¿no? Y es donde lo que está pasando en ustedes está aquí, justamente, ¿no? O sea, no hay agua. O sea, yo fui muy pitoniza con esta obra. O sea, no hay agua, el cambio climático. O sea, sí nos estamos sacando la naturaleza, y es la cosmogonía de la obra, para darle también esta dimensión de que no solamente estamos hablando de la historia de una señora quejándose con el presidente, sino darle la dimensión de la sociedad y de lo que estamos haciendo con la naturaleza, porque también es como Cronos matando a sus hijos, devorando a sus hijos también, ¿no? El que los hijos se pierdan, o el que los hermanos, los amigos se pierdan, el que haya secuestros, que haya tanta violencia, el que haya tantos asesinatos y demás, es parte de estar destruyendo la propia naturaleza, ¿no? Y eso también hace que el clima cambie, que los pájaros se vayan, que no haya agua. O sea, cuando uno escribe como en varias dimensiones, y esta obra era necesario darle varias dimensiones. O sea, no es solamente lo que se dice. Por ejemplo, los que ayer asistieron al taller de composición dramática, hablaba yo de un malabareo de elementos. O sea, no solamente lo que se está diciendo, sino mucho es lo que no se está diciendo. O sea, lo que no se dice, pero que causa un efecto en la totalidad, como esta cuestión de entrada hace mucho calor. O sea, de entrada hay incomodidad. De entrada algo se está muriendo. O sea, ya estamos mal. O sea, ya estamos mal. No es de que, ay, que súper bien. No, ya estamos al hoyo. Y aventar eso, justamente, ¿no? Aventar eso. Ahora, por ejemplo, esta obra también siempre ha tenido como mucho vértice político, porque no sé si recordarán el desaguisado que hubo entre el gobierno de México y el gobierno de Francia por Florence Cassés, ¿no? Que fue parte de la gente involucrada en este secuestro en particular. Entonces iba a ser, creo que no me acuerdo qué año era, el año de México en Francia. Estábamos haciendo como varias cosas que se iban a presentar en Francia de México, y a mí me comisionó la Compañía Nacional de Teatro para escribir una obra que le iba a dirigir una directora francesa, y se iba a estrenar en Francia en el marco de este año fabuloso. Pero Calderón y Sarkozy se pelearon, y entonces se canceló todo ese año de México en Francia, y muchísimos proyectos que ya se había invertido en ellos y todo, adiós, no existieron. Entonces la directora, Catherine Marnas, que tenía una compañía de teatro francesa, o sea, estaba como tan indignada que pasara esto, que como en contra, digamos como, ay, se me fue la palabra, pues sí, como ir en contracorriente de esto, o sea, ¿cómo es posible que se cancelen estas cosas por esta mujer, o sea, que se peleen los presidentes de la forma en que se pelearon, muy tonta? Y entonces lo que hizo fue, tomó Usted está aquí, la armó en lectura dramatizada y se presentó en Francia y me llevó.
entonces se presentó la lectura de esta obra, hay por ahí un fragmento en YouTube en francés, ella la tradujo, y era justamente, se presentó en Strasbourg, en la frontera entre Francia y Alemania, y fue muchísima gente. Entonces, esto que decías al principio, ¿no? Bueno, no es México, pero sí es México, es en cualquier parte. No, o sea, no sabes, la gente, o sea, la vio y fue así de, bueno, sacaron unas conclusiones los franceses maravillosas, ¿no? O sea, y dices tú, ay, no, es que en Francia es tan bonito todo, París, Olimpiadas, viven súper bien. No, también tienen situaciones políticas muy tremendas, y entonces ellos toda la obra la asumieron y la abrazaron totalmente, que se acabó la obra, y me acuerdo que había un cóctel después, nunca pude llegar al cóctel, porque el público era así, a ver, pero y entonces esto, y entonces lo otro, y todos, Bárbara, el cóctel se está acabando, y yo, ay, voy. Pero la gente realmente se sintió ahí también. Te estoy hablando de Strasbourg, ¿no? Que dices tú, ay, ¿qué tiene que ver? Pero es que eso les llegó, la dimensión de la obra, que estamos hablando de una sociedad que se está consumiendo y acabando a sí misma. Yo creo que, a ver, la dimensión trágica tiene que ver siempre con lo irreparable, ¿no? Con aquello que se pierde para siempre. Y en el conflicto de lo divino y lo humano, lo que pasa con lo humano es que lo humano es falible. Y en la Antígona de Sófocles está Hemón para decirle a Creón que se está equivocando también en sus razones políticas. Le dice, sí, tú quieres gobernar conforme a la razón humana, castigándolo, pero la ciudad no quiere lo que tú quieres. Y después de que Hemón le da las razones, Tiresias le va a dar también las razones divinas, y le dice, efectivamente, los dioses no quieren esto, y entonces viene el suceso irreparable para Creón, ¿no? De la pérdida de Antígona y de Hemón, donde hay una pérdida para toda Tebas, y particularmente para Creón. Entonces, creo que es muy importante que en esto, que efectivamente Hegel los pone en el mismo nivel ético, porque él está buscando la síntesis hegeliana. En Sófocles claramente lo humano es falible. La dimensión trágica que yo veo en usted está aquí, tiene que ver con un mundo en crisis, que es lo que estaba mencionando ahora. Ya hay algo podrido en Dinamarca, ya hay algo podrido en esta Tebas, como hay algo podrido en México y en estas ciudades. Y tenemos dos poderes, es decir, el Señor. A mí me encanta el Señor porque el Señor es como el personaje más hegeliano, en el sentido que tiene sus razones y quiere hacer el bien, y es joven e iluso, pero se enfrenta a varios poderes que representan una corrupción que parece irreparable y que tiene que ver con la construcción del mol, de los moles que están ahí y que marcan el contraste total entre la naturaleza y la búsqueda de Isabel, de Ana, y la obligación del consumo, ¿no? Y entonces el coro, la tragedia griega, ¿no? con el coro, aquí se convierte en un coro que es ya corrupto, ¿no? Que lo que muestra son estos locutores que lo que están es en él dándonos el clima, pero diciéndonos tienes que ir a consumir al mol. Entonces, a mí me parece, y además el juego, el otro gran poder, que es el de los medios, va a ser el que acabe con la tragedia de Ana. Ya no te creemos, ¿no? Y en ese no te creemos has perdido la credibilidad, se ha perdido su fuerza. Y luego viene el otro momento trágico que me parece que es doble, que es en esto que ayer hablabas de la carambola, que es el actor. El actor que en ese momento recibe la llamada y nos dice, ¿qué está pasando con mi hija? Y nos enfrenta como espectadores a al potencial trágico de nuestra pérdida. Entonces, creo que me parece que es muy, muy, muy poderosa en estos juegos y que va mucho más allá del gobernante corrupto o equivocado, que habla de un sistema de corrupción que tiene que ver con el patriarcado, el capitalismo, la extracción, ¿no? Con lo que tiene que ver con la destrucción de una visión de un sistema ecológico.
Entonces, a mí me parece que la dimensión contemporánea de la obra va por ahí. Y lo que yo siempre me he preguntado, Bárbara, y nunca te he preguntado, es sobre la forma en la que decidiste el canto al hombre o al ser humano, ¿no? El Deinon, muchas maravillas hay, pero de todas la más asombrosa es el hombre, porque puede hacer todas estas cosas. Lo decidiste poner con la bailarina en el parque y el violinista ciego, lo cual me parece metafóricamente y en términos de imágenes muy bello, pero siempre me he preguntado ¿por qué Bárbara puso el canto al hombre en esta bailarina y con el violinista ciego en el parque? Lo que pasa que aquí, por ejemplo, mira, aquí la tenemos a la mano. Hay unos personajes, mira, el que son, espérenme. No, tenemos que, o sea, desde la descripción de personajes ya se sabe que algo va a suceder, ¿no? Porque dice actriz 1 es Ana y actriz 1. Ya sabemos que en algún momento va a haber un desdoblamiento, ¿no? Pero en general son Ana y Saura, pero la actriz 3, es locutora, bailarina, mujer. Entonces, tenemos a la locutora, que es justamente eso que está diciendo de, claro, nos estamos muriendo, ya no hay pájaros, no hay agua, pero vaya al centro comercial a comprar lo que usted necesita, porque siempre necesita algo. Entonces, es esta manipulación también del coro mediático que tenemos, que es la que estamos consumiendo justamente, nos estamos acabando con el consumismo, pero también ese personaje es la mujer que atrapan y que confiesa que fue contratada para enganchar al hombre, ¿no? Que es secuestrado, o sea, que también es responsable de eso. Pero entonces también lo contrasto con que es la misma actriz que hace a esta bailarina y que habla esto del hombre. Entonces, eso también es una decisión autoral que es como yo les llamo a estos entidades dramáticas, más que personajes, son entidades dramáticas que también conforman una serie de contrastes, ¿no? O sea, es la cómplice, pero también es la imagen esta graciosa, maravillosa, pero también es el coro. Y entonces eso también nos provoca un asunto justo de contraste, y es como estirar la liga, ¿no? También en el teatro y en el arte en general, no puedes conocer la oscuridad si no ves la luz. Para que te duela la pérdida de algo, tienes que enamorarte primero de ese algo. Si quieres ser arrobado por la belleza, tienes que venir de la crueldad, ¿no? Entonces, el contraste, simplemente que maten a alguien no es dramático, ¿no? Pero si haces que tú te puedas identificar y querer y enamorar y de repente ver esta faceta de esta mujer, que es la misma actriz, con esta faceta, esta otra faceta, causa un efecto que te cuesta trabajo procesar y que lo vas a procesar con lo que tú eres como espectadora, ¿no? Entonces, para mí también es importante poner esos puntos de luz. Y esto es como bien bonito porque pues el hombre es la creación máxima y está súper, y corte a pues el mismo hombre, hombre-humanidad, ¿no? Lo que pasa que antes el hombre era humanidad, sinónimo de todo el mundo, pero, o sea, el mismo humano es la creación más perfecta y poderosa y el mismo humano está acabando consigo mismo. Pero, claro, eso no se dice en un discurso, pero en el contraste de las imágenes es lo que se te avienta a ti, ¿no? Como receptor. Yo quisiera que habláramos un poco sobre el asunto de la frontera. Pensaría que se escribe desde esta posición que reconoce lo que nos atraviesa. Se habla mucho de atravesar la frontera, pero la gente que vive en la frontera dice que la frontera fue la que les atravesó. ¿Hasta dónde eso se refleja en tus trabajos, en tus obras? Por ejemplo, con esta ruptura casi al final, en donde hay este desdoblamiento, esta ruptura de la cuarta pared,
y entonces hablan los actores y las actrices, o en la obra de Marina e Isabel, en donde los personajes cobran vida en esos momentos de inhibición de tu escritura. ¿Hasta dónde esta cuestión de la frontera, deslizarse entre distintos lugares, pudiera estar teniendo lugar en estas obras? Y también lo pensaba en cuanto al tiempo. Es como si atravesaras el pasado, intentaras traerlo al ponerlo en palabras en el presente. Y luego hablabas también sobre este asunto de ser pitonisa con esta obra, ¿no? Como anticiparte a ciertas cosas, como mirar al futuro a través de tus textos. ¿Qué piensas sobre eso? Totalmente. El haber nacido y crecido en la frontera está totalmente en toda mi obra hasta hoy día. Sí, por ejemplo, se cree que los autores de la frontera tenemos que hablar sobre inmigración y ese tipo de cosas, y yo digo, no, porque yo no crucé el país para estar aquí. O sea, yo salía de la puerta de la casa de mis papás y el cielo era mitad mexicano, mitad gringo. O sea, vivía a 2 cuadras de la línea. Y de repente se me antojaba un pastelillo de gringo y pues agarraba y cruzaba, me lo compraba y me regresaba, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho tiempo entender que cruzaba otro país, ¿no? Hasta un evento migratorio muy interesante que tuve, me enteré que, o sea, otro país, pero en mi consciente, para mí cruzar la frontera es algo que puedo hacer. Y que puedo hacer y volver y venir. Y claro, o sea, cruzabas, ya lo hago consciente, claro, cruzabas y hasta decíamos que hacía menos calor allá. Imagínate, en Mexicali, uno cruza y dice, ay, hace menos calor. Nada que ver a lo mismo, ¿no? Pero son ciudades, bueno, son ciudades que han crecido mucho del intercambio, ¿no? Que o sea, históricamente la Federación olvidó totalmente a toda la frontera de Baja California, y entonces se tuvo que hacer históricamente, se tuvo que fortalecer en base del intercambio, hasta con los chinos migrantes, de dejarlos pasar su opio, ¿no? Con una lana, y entonces así era que podían electrificar y pavimentar las calles, y también su relación comercial con Estados Unidos. Pero uno que vive ahí, o sea, yo veo la línea, si la línea está ahí, pues sí veo la línea, pero si yo estoy arriba de la línea, no veo la línea. Es así de sencillo. Entonces, eso en lo que escribo y en mi dramaturgia, pues yo digo que todo lo que escribo es fronterizo totalmente, porque no me tiento el corazón para cruzar las fronteras, pues yo me siento con pasaporte todo el tiempo. Entonces sí, cruzo, y entonces cruzo la frontera de la ficción a la realidad, así, y ¿qué? Sin miedo, no me tiembla la mano, pues, ¿no? Cruzo la frontera, cruzo las fronteras del tiempo y del espacio, del personaje de uno a otro, de los contrastes, de las dimensiones. Pues porque así crecí, ¿no? O sea, lo puedo explicar ahorita, ¿no? Hace 15 años no lo podía explicar, pero cuando uno se lee para atrás, ¿no? Cuando uno se lee para atrás, encuentras totalmente la influencia de esa concepción del mundo, ¿no? De esa cosmogonía que uno tiene del mundo, de que sí puedo cruzar las fronteras, lo puedo hacer, ¿no? Entonces sí, yo creo que mi obra es totalmente fronteriza, y aparte me gusta que sea fronteriza, y aparte me gusta establecer fronteras y cruzarlas, ¿no? O sea, establecer el límite y cruzarlo. Y eso está, yo creo que en la mayor parte de mis obras, ¿no? Como que, ¿por qué me voy a detener? Pues lo voy a cruzar. Y eso también te abre muchas opciones dramatúrgicas a la hora de escribir. Hola, bueno, quisiera volver un poco a la figura de los reporteros. Es que me quedé con la intriga de ellos, porque ¿cuál es como su objetivo de a quién representan en la sociedad? Porque pienso que pueden ser los medios, que los medios quieren que sepamos esta información, pero también podría ser la misma población, porque se ve que la reportera es como, lo más importante es la plaza, que se va a hacer, pero la otra persona quería hablar de otras noticias, pero le gana pues la información de la plaza. Pero eso también pasa con la población,
que a pesar de que están malas las noticias, la gente pues las olvida o quiere dejar de olvidarlas para pues algo más entretenido como la plaza. O sea, los reporteros representan una figura de los medios de comunicación a la población misma, o es otro tipo de mensaje. Y también, ¿por qué? Perdón. También, ¿por qué la reportera que dice lo de la plaza es la reportera mujer y no el hombre? Azar. Pero es que eso que dijiste ya es todo. O sea, finalmente a ver, son los medios de comunicación, pero ¿quién paga los medios de comunicación? El gobierno. ¡Ay! Bueno, los que controlan el mundo. Coca-Cola paga, los anuncios de Coca-Cola los paga el gobierno, o sea, es el consumo, o sea, el mismo mercado. Ayer hablábamos justamente en la feria del libro, no voy a hacer el cuento largo, pero ayer estamos comentando justamente un caso de la industria farmacéutica de que, bueno, que haya, a lo mejor ya existen curas para muchas de las enfermedades, sin embargo no las van a soltar porque la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo y genera muchísimo dinero. Entonces, si nos curamos, pues esa industria va a dejar de vender. Exactamente, y entonces, o sea, vivimos en una sociedad global, no nada más aquí, global de consumo, de que hay que generar dinero, o sea, el dinero es todo. Ustedes, por ejemplo, ya ven las noticias no en el noticiero, sino en los TikToks, ¿no? Y su información es la que pasa en el TikTok o en el Instagram o rápidamente ahí, ni siquiera se investigan si eso es cierto o no. Lo están viendo porque es lo rapidito que hay que ver. Ahorita es eso, pero antes, o sea, han sido otras cosas, ¿no? Han evolucionado. Pero el manipular a dónde va tu dinero, manipular a dónde va tu tiempo, manipular a dónde va tu energía, pues es la base de las grandes corporaciones que manejan el mundo financiero. Y somos una población de consumo, todos nos obligan a consumir. Los medios son, justo por eso se llaman medios, yo creo, ¿no? Es lo que está en medio, que está entre el poder de consumo y la población, para convencer a la población de que a dónde tiene que ver o a dónde no tiene que ver para seguir manipulando las cuestiones financieras. O sea, finalmente lo que manda en todo el mundo es el mercado. Las guerras, como ¿por qué creen que son? O sea, se toma, a lo mejor voy a decir algo muy delicado, pero se toman de pronto causas religiosas para darle como un sentido más acá a una guerra, cuando realmente lo que se están peleando es dinero y poder, ¿no? ¿Perdona? Los recursos naturales. Riqueza y poder. Tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi duda es, entiendo que la historia está como inspirada en esta noticia, pero yo quería preguntar sobre las implicaciones de que Antígona, Ana, sea madre en lugar de hermana. O sea, como al contrario de la obra de inspiración. Eso es importante. Sí, justamente, a ver, uno toma lo que necesita y se va corriendo, O sea, es decir, eso es importante. Yo tomo lo que necesito y me voy corriendo a hacer lo que tengo que hacer. O sea, no, mi labor no es antropológico, no es documental, ni soy una investigadora científica que voy a respetar a Sófocles. No me importa Sófocles, no me importa Antígona. O sea, tomo lo que necesito y me voy corriendo. Porque esa es la labor creativa también, como lo tomé de la historia de Marina Malinche, lo tomé de Isabel la Católica, lo tomé de los otros personajes, que tomas lo que necesitas y te vas corriendo, porque la creación es eso, ¿no? Y claro, está ligado a eso, y tampoco es el caso solamente de Miranda Wallace. Al principio sí, fue lo que me detonó, lo platiqué hace poco, ¿no? Fue lo que me detonó, pero ahí fue encontrando tantas cosas, que si Rosario de Piedra, que si el señor Martín, que si, bueno, y eso es porque son los conocidos, pero hay 12,000 desconocidos también, y fui tomando de todo. Tienes que ser infiel, o sea, no, de verdad, o sea, muchas veces en mis talleres dicen, no, es que la obra tiene que ir ahí porque es que a mi abuelita sí le pasó eso y tal. A nadie le importa lo que le pasó a tu abuelita. Tu abuelita no va a ir a la obra a decir, mentira, eso no fue así. Porque no estás creando un documental, ni estás creando una cosa
estás creando ficción. Y a la ficción hay que nutrirla y darle lo que necesitas para tú crear lo que a ti te interesa, crear. Entonces, en este caso, por ejemplo, Antígona en Nueva York, de Anhuil, Ana es una homeless que anda con estos carritos de supermercado recolectando cosas. Y creo que los muertos no son ni sus parientes, es simplemente gente que a ella le importa. La Antígona de Griselda Gambaro, creo que no me acuerdo muy bien cómo es, pero el caso es eso, es como el trampolín del que brincas y te vas a donde necesitas, a la altura que tú necesites llegar, ¿no? Acá sí podemos ir a las otras para... Bueno, eso, digo, no sé si alguien, ya ni les pregunté a ustedes qué estudian y qué onda, que siempre me gusta preguntar, pero también un poco para hacer las cosas hay que pues, organizar el material también, organizar las escenas, qué va antes, qué va después, ¿no? Si la pregunta la va a hacer la reportera mujer o no, pues de pronto son decisiones que tomas y a lo mejor es, pues porque decidí que así fuera, porque hay que tomar decisiones cuando uno escribe, ¿no? No todo está así como fríamente calculado. Y entonces sí son como diferentes escenas y ahí, por ejemplo, yo estaba haciendo el juego de qué va primero y qué va después, qué no va, y ahí hice un not, o sea, que no iba a ir, si de la 1 me voy a la 2, pero luego para acá. Entonces yo como soy muy visual, empiezo a ver como que las cosas en imágenes y empiezo a ver cómo va a ir circulando la obra y las escenas, justamente para causar ese efecto que necesito que cause la obra, ¿no? O sea, si yo hubiera empezado a lo mejor con la escena en que los medios ya están descalificando a Ana, desinflo a mi personaje desde un principio, en vez de ponerla donde la puse. O sea, son cosas que uno tiene que ir como balanceando. Y seguimos, por favor. Y por ejemplo, o sea, sí se ve mi método súper noventero, me gusta como, no sé dibujar, pero como que sí visualmente ver las escenas, y ahí estoy haciendo como el Tetris de qué puede ir antes, qué puede ir después y cuáles son las imágenes que se están generando a partir de la obra. Y se fijan, parte de las imágenes, justo lo que tú comentabas, es la tierra árida, el sol que está atardeciendo, el sol que está amaneciendo, los pájaros que van huyendo. O sea, no es decoración en la obra. O sea, todo eso no es una simple decoración para que se oiga bonito, sino que tiene que ver con la cosmogonía fundamental de la obra y está ahí, ¿no? Y hay que ver también dónde se iba poniendo y también cómo iba increciendo esa situación. O sea, cada vez es peor lo que pasa con la naturaleza. El tatuaje de la Virgen, en fin, esta de acá creo que es la del parque, ¿no? Es la bailarina, el mago y el no sé quién que están ahí en el parque, los medios. Y entonces, pues bueno, así es de que voy un tanto con esa obra, pero con las demás también un poco. Sobre todo las que tienen como esta cuestión de Tetris. Sí saben qué es el Tetris, ¿verdad? Ay, qué bueno. Pues sí, tengo que organizar en mi mente, ¿no? Cómo voy a lanzar todo para que quede. Creo que esa es la última. Sí, creo que con esa cerraba, ¿verdad? O no sé, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes en los pocos minutos que nos quedan, porque qué chiste, ¿no? Así, díganmelo así, lancen. ¿Ustedes qué están estudiando? Letras. Ah, muy bien. Ay, pues me hubieran dicho, ¿por qué no me dicen? Bueno, sí es cierto, sí me dijeron, ¿verdad? Es que luego los del TEC estudian como todo. Es que también digo el TEC Campus México y de repente son ingenieros, arquitectos o mercadólogos. A ver, ¿de qué otras son? Ah, bien, yo soy ingeniera también. Fuerza. ¿Cómo? Física, genial. ¿Qué más? Industrial, perfecto. ¿Qué más? ¿Ciencia qué? Muy bien. Se fijan cómo fíjense, es que no es casualidad, pero se fijan cómo sus carreras son que tienen que ver con el análisis de la naturaleza. O sea, la física, cómo funcionan los elementos, cómo se fusionan, o sea, la ciencia de datos, cómo organizar también la información, o sea, cómo crear, son carreras creativas donde tienen que organizar ciertas cosas para que algo funcione, digamos, ¿no? Y un tanto la dramaturgia y la composición dramática del arte tiene mucho de eso.
de cómo tomamos lo que tenemos, lo malabareamos y componemos algo que nos funcione a nosotros, ¿no? O sea, en este caso a mí lo que escribo me funciona para, pues no sé, para aventar lo que quiero aventar al mundo, al otro, y volviéndolo a la responsabilidad, sí es una responsabilidad porque pasan los años y voy a hablar en términos son productos que me acompañan toda la vida y por los cuales tengo que estar respondiendo muchísimo tiempo. Yo esta obra la escribí en el 2009. ¿Cuántos años han pasado? 15. Y sigo hablando como el primer día de esta obra. Entonces, más nos vale hacer lo que hacemos bien, concentrarnos en ello, ser muy generosos con lo que hacemos. Si dicen, yo por qué voy a escribir si estudio otra cosa, da igual, o sea, no se traben por eso. Si a alguno de ustedes les gusta escribir o generar, es parte del ser humano. El ser humano no está diseñado solamente para hacer una cosa en su vida. Eso es o sea, no. Pueden hacer muchísimas cosas, pueden hacerlas bien, y escribir genera mucho también, nos fortalece mucho el espíritu, ¿no? Qué es lo que vemos del mundo, cómo lo vemos, y lo mejor es que a través del tiempo siempre te topas con gente que resulta que te comunicas con esa gente a través de lo que escribes, ¿no? Y eso es fascinante, ¿no? Yo creo que la escritura nos permite hacer lazo con las otras personas. A veces estamos creando algo y no imaginamos hasta dónde puede llegar. Pero eso que vamos construyendo, de alguna manera, nos transforma en el proceso, nos transforma de manera personal, porque lo que ocurre nos permite ir perdiendo algunas cosas, se van moviendo algunas cosas de lo que fuimos, se van desprendiendo algunas capas. Y también eso posibilita que cuando alguien más lee la obra, con ese encuentro, también ocurra un desencuentro, es decir, una pérdida de lo que se fue. Es posible encontrarnos, identificarnos con lo que leemos, o también agujerearnos a partir de lo que nos dice el texto, sacudirnos. Y quizás a través de esa sacudida, que funciona como un interrogante, esto posibilite apostar por otras formas de vida, en lo colectivo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este tiempo que has tenido con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y con la gente que de alguna manera va a escuchar este material, y pues ojalá que nos vuelvas a acompañar en otro momento. Pues yo encantada, y sobre todo es muy, se siente suave, rico, ¿no? El tener este diálogo, ¿no? El que les interesa, o sea, yo puedo ver en los ojos de quienes, o sea, les interesa, lo leyeron, tienen preguntas, a lo mejor no las hicieron, pero que algo, ¿no? Algo pasó, en algo nos comunicamos, y es muy gratificante. Así que bueno, ahí está mi página, no sé, no cabe con él, no la puse, pero bueno, tengo una página www.barbaracolio.com, ahí también hay como otras obras, hay creo que fotos de este montaje, creo que no hay una, no me acuerdo, pero hay otras cosas también por si les interesa. Hay mucho material sobre el teatro y cómo se hace el teatro, que igual pueden acercarse y abrir sus horizontes, no se limiten. Gracias.